Bienvenidos y bienvenidas, esto es El Radar Social. Hay una frase que leímos en un reportaje de CNN y que es casi un nudo en la garganta. La sensación de ser demasiado rico para el Estado, pero demasiado pobre para el banco. Es brutal. Es que define perfectamente esa sensación de estar a la intemperie. Totalmente. Y es que esa frase es el punto de partida perfecto para la exploración de hoy. Queremos entender a fondo a este grupo. La clase media chilena. Exacto. Un grupo que por décadas fue la gran historia de éxito del modelo. Pero que después, su vulnerabilidad fue el centro del estallido social de 2019. Y quedó crudamente expuesta con la pandemia. Justamente. Y para armar este panorama tenemos fuentes bien diversas. Por un lado, un informe muy denso de la CEPAL, con datos duros. Pero lo vamos a poner a conversar con otras cosas. Claro, con análisis académicos sobre el crédito, con testimonios de carne y hueso de ese reportaje de CNN. E incluso con un hilo de Reddit. Que es a veces cínico, pero muy, muy revelador. La misión es esa, conectar los números con las emociones. Empecemos por la pregunta que parece simple, pero que en el fondo es la más compleja de todas. ¿Qué es realmente la clase media en Chile? Es que es una etiqueta que parece abarcarlo todo y nada. Es muy difusa. En ese hilo de Reddit, un usuario decía algo muy agudo. Decía que en Chile, desde el expresidente Piñera hasta un repartidor de Uber Eats, podrían decir que son clase media. Tal cual. Entonces, ¿cómo se le pone el cascabel a ese gato? Es que la confusión es lógica, porque no hay una sola respuesta. El informe de la CEPAL ayuda mucho a ordenar esto. A ver. Desglosa las distintas maneras de medirla. La más común es por ingresos. La OCDE, por ejemplo, te da una franja. Un rango de sueldos. Exacto, hogares que ganan entre el 75 y el 200% de la mediana de ingresos. Pero el Banco Mundial propone algo más interesante. ¿Qué cosa? Habla de seguridad económica. O sea, la define por la baja probabilidad de caer en la pobreza. Ah, y bajo ese criterio, las cifras se veían muy bien, ¿no? Se veían espectaculares. Según esa medición, la clase media chilena creció muchísimo. Pasó de ser como un 36% en 2009 a casi un 59% en 2017. En el papel, un éxito. Un éxito rotundo. Pero claro, ahí entramos a la segunda forma de verlo, que es más sociológica. Que no es solo un tema de cuánta plata entra a la casa. Para nada. Desde la sociología, la definición se basa en el tipo de trabajo, en la ocupación. Claro. Y ahí la cosa se diversifica. El informe usa clasificaciones que distinguen, por ejemplo, entre cuellos blancos, que son trabajadores de oficina, y cuellos azules, trabajadores manuales. Profesionales, técnicos. Exacto. Y eso revela que dentro de esa gran clase media hay mundos completamente distintos. Sus seguridades y sus miedos no son los mismos. Y luego está la definición de la calle. La que no sale en los informes, pero que quizás es la más real. La de Reddit. La de Reddit. Alguien escribió algo que me dejó pensando. Dijo, la clase media son aquellos que frente a una crisis económica pueden sobrevivir con sus ahorros durante un año. Uf, es muy potente. Es que te pega directo, ¿no? Define a un grupo no por lo que tiene, sino por lo cerca que está de perderlo todo. Es una definición brillante en su simpleza, porque apunta al corazón del problema, la vulnerabilidad. No se trata de cuánto ganas en un mes bueno. Sino de cuán rápido te cares. Exacto, de cuán rápido te puedes derrumbar. Esa falta de resiliencia es lo que de verdad parece definir la experiencia. Y esa idea de resiliencia es clave. Si la capacidad de aguantar un golpe lo es todo, tenemos que hablar de la gran promesa que iba a blindar a la gente. La educación. La educación, el motor de la movilidad social. Pero el informe de la CEPAL usa una metáfora fuertísima, la pana del ascensor social. ¿Qué falló? Falló que el ascensor se llenó, pero no todos llegaban al mismo piso. Y el pasaje era carísimo. ¡Carísimo! A ver, desde los 90 vimos una expansión masiva de la cobertura escolar universitaria. Las familias invirtieron todo. Se lo creyeron. Se creyeron la promesa. Pero el informe de la CEPAL es lapidario. Dice que la calidad del sistema es extremadamente desigual. Y eso se puede medir, no es solo una percepción. Se ve de forma dramática en los resultados de las pruebas, como PISA o CIMSE.
Hay brechas abismales entre los colegios municipales, los subvencionados y los particulares pagados. Abismales. Y lo más grave que dice el informe es que esa brecha, en vez de cerrarse con los años, se agranda. El sistema, en lugar de emparejar la cancha, la inclina más. Y para muchos, llegar a la universidad, que era la meta, se convirtió en una pesadilla financiera. El crédito con aval del Estado, el CAE. El famoso CAE, desde 2005. Tanto la CEPAL como un artículo de la revista Polis lo marcan como un punto de inflexión. Un antes y un después. Absolutamente. El CAE permitió una explosión en el acceso, eso es innegable. Un gráfico de la CEPAL muestra cómo se disparan las matrículas. ¿Y cuánta gente lo usó? El artículo de Polis da una cifra. Más de 1 millón de estudiantes hasta 2019. El problema fue el resultado. Una generación endeudada. Masivamente endeudada, con altas tasas de morosidad y con un retorno de esa inversión que, para muchos, fue decepcionante. Y ahí es donde la pana del ascensor se siente más fuerte. Te endeudas por años, sacas el título y... ¿qué pasa? Y te encuentras con que los salarios no siempre responden a la deuda que adquiriste. Y peor, que el acceso a los puestos de élite, a las gerencias. Sigue dependiendo de los contactos. El informe lo llama la cultura del privilegio. Sigue dependiendo mucho más de las redes que hiciste en un par de colegios de élite que del mérito de tu título universitario. El ascensor te sube, pero el penthouse sigue con la puerta cerrada. A ver, pero aquí hay algo que no me cierra. Si la educación no cumplió del todo y los sueldos a menudo no daban, ¿cómo se sostenía ese estilo de vida de clase media? ¿De dónde salía la plata? No era magia, era crédito. El crédito es el gran protagonista silencioso, el motor que mantuvo andando la máquina. Un artículo de la revista Polis lo describe muy bien, como un dispositivo de doble filo. ¿Ambivalente? ¿En qué sentido? Por un lado, es un mecanismo de movilidad social real. Te permite comprar la casa, financiar los estudios de los hijos. Cosas concretas. Claro, te da una palanca para construir un futuro. Pero por otro lado, y esto es clave, es el pilar de la pertenencia simbólica. Pertenencia simbólica. ¿Qué significa eso en el día a día? Significa que te permite sentir que perteneces. Es el combustible de la identidad de clase media. El auto, las vacaciones, el colegio de los niños, el celular nuevo. Todo a cuotas. Muchas veces sí. Todo eso se compra a crédito, y es lo que te valida como clase media frente a los demás y frente a ti mismo. Y el informe de la CEPAL le añade una capa política a esto. Dice que el endeudamiento fue una especie de política social por omisión. Exacto. Las políticas sociales en Chile siempre se enfocaron en la extrema pobreza. Para la clase media no había redes de seguridad. Estaba solo. Estaba solo. Entonces, si te enfermabas o perdías la pega, la solución individual era endeudarte. El Estado no ponía un colchón, así que el banco o la multitienda tomaron su lugar. Y esto no es una teoría, son las historias de vida del reportaje de CNN. El caso de María Paz, que usó su primer retiro del 10% para pagar deudas. No para invertir, para pagar lo que ya debía. O el de Claudia, una profesional con un sueldo que en el papel es alto, casi 2 millones de pesos, pero vive en una bicicleta financiera constante. Pagando un crédito con otro. Es que la deuda no era un problema de algunos, era el aire que respiraba la clase media. Y cuando juntas todo eso, la identidad frágil, la promesa rota de la educación y una vida sostenida con deuda, Tienes el caldo de cultivo perfecto. para lo que el informe de la CEPAL llama el malestar social. Un malestar que es mucho más que un enojo. Es este sentimiento subterráneo, profundo, que finalmente reventó con una fuerza increíble en octubre de 2019. Correcto. Y lo fascinante es que el informe, usando datos de la encuesta ELSOC, le pone cifras a ese sentimiento. No es solo una queja en el aire. ¿Qué dicen los números? Dicen que hay una percepción abrumadora de casi el 80% de que las élites gobiernan para sus propios intereses. 80%. Es casi un consenso. Y otro dato que es un misil al corazón del modelo. Un 77% de los chilenos no cree que exista igualdad de oportunidades. Eso es demoledor. Es la demolición de la idea de la meritocracia. La gente sentía que el juego estaba arreglado. Y además sentían un maltrato transversal. La encuesta revela que la gente percibe que se maltrata a los pobres, a la clase media, a las mujeres. Una sensación de abuso sistémico. Sumado a una desconfianza total en las instituciones. Total.
Confianza por el suelo en el gobierno, el Congreso, los partidos políticos, el retrato de una crisis de legitimidad completa. Y en las protestas, todo ese malestar se canalizó en emociones muy concretas. El informe dice que no era solo rabia. No, y ese es uno de los hallazgos más interesantes. Era un binomio complejo. Por un lado, una rabia inmensa, visceral, por la desigualdad, por los abusos. Pero al mismo tiempo, Un miedo profundo. Miedo a la violencia, a la inestabilidad, a la incertidumbre, a perder lo poco que se había conseguido. rabia y miedo. Es una combinación muy volátil. Extremadamente. Y lo que muestran los datos es que este malestar no era solo un desahogo emocional. Era lo que los académicos llaman una subjetividad politizada. O sea, no era solo queja, era una demanda. Era una demanda estructurada de cambio. Por eso, esos mismos sentimientos se conectaban directamente con un apoyo mayoritario a un cambio constitucional. Y justo cuando esa clase media estaba en su punto más frágil, más tensionada, llega la pandemia. El test de estrés definitivo. Ahí fue cuando la frase, muy rico para el Estado, muy pobre para el banco, se convirtió en la realidad de millones. Fue el momento de la verdad. Al principio de la crisis, los mecanismos de ayuda del Estado diseñados con la lógica de siempre. La focalización. La focalización estricta en la extrema pobreza dejaron fuera a muchísima gente. Profesionales independientes, dueños de pymes, de un día para otro se quedaron sin ingresos y sin ninguna ayuda. El Estado no los veía. Recuerdo esa angustia. Luego se crearon ayudas específicas, el bono clase media, el préstamo solidario. Pero no fueron la solución principal. Y aquí el informe de la CEPAL revela algo fundamental y bastante trágico. ¿Qué cosa? Que la principal fuente de liquidez para estos hogares no vino del Estado, vino de sus propios ahorros para la vejez a través de los retiros del 10% de las AFP. Se rescataron a sí mismos. En la práctica, sí. A diferencia de los grupos más pobres, que sí fueron compensados por transferencias directas, la clase media, como dice el informe, se rescató a sí misma. Es una ironía brutal. Sacrificar las futuras pensiones, que ya eran un problema, para poder sobrevivir el presente. Era una situación insostenible. Y la presión social fue tan grande que obligó a un giro histórico en la política social chilena. El IFE universal. Exacto. El ingreso familiar de emergencia universal, una medida de apoyo casi universal que rompió a la fuerza con décadas de focalización estricta. Se reconoció que la vulnerabilidad era un problema extendido. Entonces, si miramos todo el recorrido, partimos preguntando qué es la clase media y terminamos con el retrato de un grupo definido más por su fragilidad que por cualquier otra cosa. Un grupo construido sobre una promesa, sostenido por el crédito. Y cuya frustración acumulada, ese malestar, se convirtió en un motor de cambio social. Y cuya vulnerabilidad quedó tan expuesta que obligó a repensar las bases de la política social. Es increíble porque las fuentes demuestran una paradoja tremenda. La clase media chilena fue, al mismo tiempo, el gran producto de éxito del modelo. Y la protagonista principal de su crisis más profunda. Y eso nos deja con la gran pregunta abierta. Justamente, ahora que Chile está intentando redefinir su pacto social, ¿podrá este grupo tan diverso, tan fragmentado, encontrar un propósito común para construir un nuevo país? O las mismas tensiones que lo crearon. El individualismo, la competencia, el miedo a caer, ¿seguirán dividiéndolo e impidiendo un acuerdo duradero? Esa, quizás, es la interrogante clave para el futuro. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante. Nos reencontramos en la próxima edición de El Radar Social. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras discusiones. Hasta la próxima.